y nos trae la cigüeña, acá se corrobora, es decir, esa cigüeña o se acalambró o algo y se le cayó en Formosa y iba para Ushuaia. Sí, Puede ser. sí, totalmente, porque el calor es insoportable y estuve en Formosa y cada vez está más insoportable, el otoño formoseño. El cambio climático. La música era Florencia Núñez, cantante uruguaya, muy lindo esto que hace Contigo y en el Palmar. Bueno, vamos a saludar a Jerónimo Torresín, biólogo, investigador, un hombre que viene trabajando hace mucho tiempo con la biodiversidad de la zona del Peñón del Teyucuaré, allí en esa bellísima reserva que tiene muchas, pero muchas particularidades, ya nos va a contar él. Y además, este día jueves y este día viernes se va a hacer 2 jornadas de mucho trabajo desde muy temprano para hablar un poco del tema de los llamados endemismos y una serie de categorizaciones que se va a hacer con eso, pero bueno, mejor que lo explique el que sabe, que en este caso es Jerónimo. Jero, ¿cómo estás? Te saludamos Alicia Rivas, Miguel Riquelme, ¿cómo estás? Buen día Alicia, buen día Miguel, un gusto estar con ustedes. Bueno, empecemos por el principio, digamos, por esto de los endemismos y por las particularidades que tiene esta zona en la que ustedes vienen trabajando hace tantos años, que es la zona del Teyucuaré. Bien, bueno, Misiones en general, como siempre digo, es conocida como selva, ¿no? Misiones es sinónimo de selva, donde uno va, dice, venís de la selva, y sin embargo, siempre nos olvidamos de los pastizales del sur de Misiones, que albergan una biodiversidad muy importante, y un poco siempre quedan de lado, y bueno, un poco lo demuestra. Casi todos los esfuerzos de conservación fueron puestos en el norte y pocos en el sur. Esta zona del sur de Misiones, estos pastizales son muy ricos, como decía, y bueno, ahí es donde hemos decidido apostar y poner esfuerzos de conservación, y en particular en esta zona del Teyucuaré que mencionabas, Miguel, hay una especie de relicto de ambiente del cerrado, que es un bioma que está presente principalmente en el país hermano brasileño, ¿no? Y entra un poquito tímidamente en Paraguay y en Bolivia, pero en Argentina no es un ambiente que ha desaparecido, ¿no? Seguramente en procesos de muchos años en donde la selva ha colonizado, y acá quedó como un relicto que está, bueno, cargado de particularidades, de endemismos, que es el que nos aboca hoy día. Bien, hablemos de esas particularidades, de esos endemismos y por qué estas jornadas del jueves y viernes y quiénes van a participar. Además, contanos un poco eso. Bien, bueno, los endemismos nosotros vamos a trabajar durante 2 días en un taller que va a medir el estado, a evaluar el estado de conservación de las plantas endémicas del sur de Misiones. Básicamente todas las que están en el Teyucuaré y algunas otras que están en alrededores. Son 16 especies que vamos a trabajar durante estas 2 jornadas, y lo que pretendemos hacer es categorizarlas. Categorizarlas significa evaluarlas mediante criterios de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, y poder evaluar cuál es el estado de conservación, es decir, están amenazadas, están en peligro de extinción, porque básicamente sabiendo y conociendo ese estado y pudiendo validarlo entre expertos, es como uno después puede, si se quiere, ponerlas en tapete, en agenda de conservación, y trabajar sobre ellas, ¿no? Poder explicitar y buscar proyectos de conservación, etcétera, para protegerlos. Hablemos un poco de la tarea de investigación. Sabemos que ustedes vienen trabajando incluso en asociación con investigadores de la UNAM, de CONICET, desde hace años en esto. ¿Qué importancia tiene continuar haciéndolo y el trabajo que se va a hacer en el taller para que esto además tome otro valor a nivel internacional incluso? Sí, totalmente. De hecho, el taller lo organizamos entre distintas instituciones, y van a participar representantes de todas esas instituciones, porque lo que hacemos básicamente aquí es evaluar planta por planta, especie por especie, ¿no? En cómo está, qué necesita, cómo está su ambiente,
cuáles son las amenazas o los problemas de conservación que tiene, cómo se podría hacer para conservarlas o para recuperar algunas poblaciones que están muy amenazadas, ¿no? Entonces, la ayuda de todos estos expertos y todas estas voluntades son las que un poco fortalecen y hacen que esa categorización que se haría sea validada y aceptada por la UICN, por la Unión Internacional de la Conservación de la Naturaleza, y realmente se categorice. Esto es algo que no es habitual, por ahí para destacar, es como más frecuente en fauna, pero las plantas es más difícil a veces empatizar con las plantas y es como si no se le diera. Es la primera vez que ocurre algo así, Jerónimo, con flora en nuestro país. ¿Qué especies son, digamos? Bueno, son todas arbustivas o herbáceas. Hay una que es una de las más amenazadas probablemente, que es una que le llamamos mentita misionera o mentita campera. Es como una menta silvestre, del cual quedan solo 2 individuos, 2 ejemplares únicos en estos pastizales, y la cual por supuesto ya estamos trabajando para conservarla en viveros y en laboratorios para después poder restaurar esos ambientes. Hay una palmera enana, por ejemplo, también, que es endémica. Hay otra planta que es rastrera, muy interesante. Son todas plantas, no son árboles, no son tan notorias, por eso lo hace más desafiante el trabajo. Pero, de vuelta, entendiendo que, por ejemplo, en el caso de la mentita, si esas 2 ejemplares desaparecen, la especie se extingue en su estado natural, ¿no? O sea, es el único lugar en el mundo en donde están. Está bien. Y en este sentido, entonces, las tareas que se van a hacer en esta jornada es revisar, analizar toda esta situación, y también esto puede dar pie luego a fijar estrategias de restauración, ¿no? Esto es un trabajo que ustedes llevan adelante independientemente, digamos, como equipo. Bien, uno viene trabajando en el plan, si se quiere, de estas especies desde hace más años que este taller. De hecho, se origina como una necesidad dentro del trabajo que uno viene haciendo, ¿no? Y son como una especie de broches a etapas que uno tiene que ir cumpliendo, y bueno, esto era algo que hace tiempo que lo queríamos hacer, y ahora, gracias a todo este esfuerzo de instituciones, lo logramos hacer. Pero el plan de restauración viene en nuestras mentes, viene preparándose, por supuesto, entre todos, y de hecho parte de ese plan está comenzando estos días, un poco como marco, teniendo como marco el taller, ¿no? Entonces, empezar a volver las primeras plantas del vivero al campo, que vuelvan a la naturaleza, empezar a hacer trabajos de control de exóticas invasoras en esos lugares, cartelería informativa y otras acciones que tienen que ver con conservarlas en su propio lugar. ¿Y qué cuestiones están amenazando así concretamente a estas especies? Bien, básicamente es un espacio reducido en el que se habitan las demás. Entonces, probablemente siempre lo fue, y eso no es abundante, pero las amenazas o las presiones es como que las sienten mucho, ¿no? Porque tienen una distribución tan chiquitita que si algo pasa ahí, las ponen muy en riesgo. Pero básicamente son las actividades humanas. En esta zona tuvimos actividades de rally de autos, ¿no? Claro. Que pasaba justamente por todos estos sectores tan vulnerables, que eso ha sido un impacto muy grande. Algunas plantas tienen uso medicinal y demás que ha llevado a su extracción, lo cual nosotros estamos como muy como que valoramos mucho el uso y la particularidad de los lugareños de usar este conocimiento y las plantas medicinales. Pero bueno, en estos casos queremos justamente reforzar esas poblaciones para que no desaparezcan, y inclusive hasta se puedan volver a usar, ¿no? ¿Por qué no? Después, actividades no compatibles, como pueden ser circuitos de MTV, de bicicleta, todo hace que estos ambientes tan vulnerables se puedan degradar.
El fuego, los incendios forestales que tuvimos hace unos años, las sequías extremas, seguramente han puesto las especies en jaque, varias de ellas en jaque, muy probablemente también. Bien, por último, y a modo de reflexión final, al menos de mi parte, me parece que está bueno esto que acabas de decir para disparar dos cosas, ¿no? Por un lado, la importancia que tiene que todos estos conocimientos y trabajos de investigación sean conocidos por la comunidad circundante, para que precisamente se entienda mejor cuando uno pide o solicita que, bueno, que el rally no pase por acá, que pase por otro lado, o que se organice en otro espacio donde no haya un impacto tan grande en especies que están en peligro. Digo esto en la relación de los equipos de investigación e instituciones con la comunidad que está en los alrededores o que los contiene. Y por otro lado, me gustaría que me digas también cómo se viene trabajando articuladamente con numerosos equipos de investigación de muchos lugares que sé que van allí a trabajar. Sí, bueno, eso es una sinergia, digo, a ver, este taller lo organizamos entre un montón de instituciones como el Ministerio de Ecología y el Instituto Misionero de Biodiversidad en Misiones, el INTA, bueno, Fundación Hábitat y Desarrollo, Fundación Temayquén, el Club del Río, el Grupo de Especialistas de Plantas de Sudamérica, Templadas de UICN, el Centro de Supervivencia de Especies, un montón de instituciones, y participan además otras instituciones como son Gendarmería Nacional Argentina, que tiene parte de estos territorios de pastizales tan vulnerables, son de la Gendarmería Nacional, entonces participan como actores claves, la universidad, varios investigadores que vienen, bueno, cada uno por ahí. Hoy me preguntaban algo similar, ¿no? ¿Por qué viene fulana, por ejemplo? Y decía, bueno, fulana es especialista en esta planta o en este grupo de plantas. ¿Y por qué viene Mengano? Y Mengano trabaja en reproducción in vitro con este grupo en laboratorio de plantas. Entonces, cada uno lo ata por ahí una cosita, ¿no? Como un nexo, y no las 16 especies necesariamente, o los pastizales de acá necesariamente. Entonces cada uno viene atado por algo. También participan guardaparques que trabajan todos los días cuidando estos lugares y caminándolos para que las plantas sigan en pie, ¿no? Entonces es variado el grupo de gente que vamos a trabajar. Bien, Jero, como siempre, muchísimas gracias por atendernos y reiteramos, estas jornadas son jueves y viernes. Exactamente. Bien, Jerónimo Torresín charlando con nosotros de Fundación Temayquén. Y bueno, la defensa de la biodiversidad, en este caso una lucha por la conservación de especies que están muy amenazadas. Tuve la oportunidad de ver la mentita esta que mencionaba Jero. Realmente hay de estas mentitas muchas, desde aquí hacia el norte, en Brasil hasta la Amazonía. Son mentitas silvestres, bueno, son muy ricas, muy aromáticas. Mezcla de citronela y menta. Hay de todo tipo de aromas, sí, ¿no? Hay aromas muy suaves, otros más intensos, depende de la que puedas ver. Pero muchas comunidades originarias las conocen, le dan uso, desde culinario a medicinal, o todo junto, digamos, ambas cosas. Y claro que tener un recurso como este y conservarlo en su estado natural es muy importante, ¿no? Aunque para la mayoría de nosotros sean, como dicen los porteños, yuyos. No son yuyos. Yuyitos para el mate. No son yuyitos para el mate. Algunas están en peligro de extinción. No, justo miraba una nota que se publicaba en marzo del 2023, que lo publicaba Nora Bar, y ahí ella hablaba de que quedaban solo 3 ejemplares silvestres de esta menta. Pasó un año y quedan 2, dice, ¿no? Sí. O sea, para dimensionar también la fragilidad de ese ecosistema. O sea, ¿no? que hace poquito estaba viendo un programa de un famoso cocinero brasileño que se llama Atalá. Es uno de los cocineros, de los pocos cocineros brasileños que tiene estrellas Michelin, no hay 2 o 3 más nada. Y él es un experto en esto, en utilizar los recursos del mundo de la naturaleza, digamos, de las especies nativas para su cocina. Y una de las cosas que usa son estas mentas. Pero allá en el norte, donde hay todavía bastante. 16:23.